Cuando nosotros hablamos en algún momento sobre violaciones al derecho de propiedad, la gente suele pensar que es que te quiten algo. No, pero la posibilidad de que tú no lo puedas usar como tú quieras, que tú no puedas disfrutar de los frutos del que ella deriva, también es una violación al derecho de propiedad. Cuando desnaturalizan el derecho de propiedad en todos sus atributos, son violaciones al derecho de propiedad. Entonces, es expandir la mente de que el derecho de propiedad no es solamente que te quiten algo, sino que distorsionen el derecho de tal modo que ya no lo puedes usar como lo hubieses deseado usar. Bienvenidos a Se Dice Podcast, en esta nueva etapa de Hablemos de Ideas en Acción. Mi nombre es Rocío Guijarro, gerente general de Se Dice Libertad, y hoy tenemos el grato placer de conversar con la profesora Andrea Rondón. Andrea Rondón, que además es doctora en Derecho, con su tesis interesantísima sobre el tema de derechos de propiedad, es profesora universitaria, autora y coautora de libros, articulista y ensayista. Así que para nosotros es muy grato conversar con ella sobre un tema clave para la vida ciudadana como es el Estado de Derecho y el derecho como una herramienta que acerca y defiende a los ciudadanos. Bienvenida, Andrea. Gracias, Rocío, gracias por la invitación, porque para mí se dice es mi segunda casa. Es tu casa, es tu casa. Y hablemos precisamente de eso, Andrea. ¿Qué significa para nuestra audiencia el Estado de Derecho? Porque hablamos muchísimo de la importancia del Estado de Derecho, el Estado de Derecho como limitación del poder, el Estado de Derecho como un marco que aborda la defensa ciudadana. A mí me gusta diferenciar, cuando hablo de Estado de Derecho, diferenciar democracia, Estado de Derecho. Democracia porque siempre le ponemos como mucho acento, luchar por la justicia, alcanzar la democracia, vamos a estar claros, ¿no? Cuando la democracia es solamente un sistema para escoger un gobernante. Entonces alguien te puede decir, pero caramba, a mí me interesa un poder judicial independiente. A mí me interesa un poder legislativo que pueda dictar leyes y leyes como verdadero instrumento para ejercer derechos y libertades y que también ejerzan control político, es decir, que interpelen a ministros, que le pregunten por su gestión, a quien se le rinda cuentas, tutela judicial efectiva. Eso es un Estado de Derecho. Eso es lo que para donde nosotros deberíamos enfocar nuestra mirada o poner mayor atención. Pero además, eso es como el concepto tradicional de Estado de Derecho, pero nosotros desde Se Dice, y como tú dices, mi tesis del doctorado se afincaba también en el derecho de propiedad. También la propiedad forma parte del Estado de Derecho, un respeto al derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho tú limitas el poder del Estado, con pesos y contrapesos. ¿Y cuál es el contrapeso natural de un Estado? El ciudadano. Pero no un ciudadano desnudo, sino un ciudadano propietario, un ciudadano que tenga la autonomía para defenderse frente al poder del Estado. Exactamente. Fíjate tú, Andrea, que en nuestro país y en otro país se habla excesivamente de derechos. ¿Por qué no aclaramos un poco qué es de verdad un derecho? Porque hablamos de derecho a la educación, pero a veces siento que el derecho a la educación o la educación, más que un derecho, es como un privilegio, ¿no? Que tenemos todos los ciudadanos de atender. Pero todo el tiempo se está hablando de derechos, derechos, derechos y pocas veces de deberes. Entonces, por favor, acláranos también eso, porque el derecho, como además la disciplina que tú estudiaste durante 5 años, de la cual hiciste un doctorado, tiene muchas implicaciones entre sí, ¿no? Sí, me gusta la pregunta porque casualmente estoy leyendo un trabajo que dice que la Constitución del año 99 es una de las más avanzadas. Y bueno, eso tiene sus bemoles, sabemos que no. Pero una de las banderas que siempre señalaban de esta Constitución, y puede ser también de la Constitución del 61, el profesor Emeterio Gómez lo denunciaba con la Constitución del 61, es ese catálogo larguísimo de derechos, y no todo es derecho, sino, como tú bien señalas, hay unas condiciones esenciales de vida, pero que no necesariamente son derechos. ¿Qué es un derecho? Aquel que es inherente a la condición humana, es propio de la dignidad del ser humano, vida, libertad y propiedad, que son los únicos derechos que desde el liberalismo defendemos
y que no necesitas un hacer para tener esos derechos. Todo lo demás, como supone un hacer, pues ya son condiciones esenciales de vida. ¿Quién procura? El mercado. Eso es otra cosa que nosotros también defendemos mucho. Y el Estado se limita a no crear obstáculos para el ejercicio del derecho a la libertad o los derechos y las libertades, y en caso de abusos en las libertades, en mis derechos, allí interviene el Estado, es decir, un Estado limitado. Entonces, en ese contexto, tú ves un concepto de derecho, un concepto de condiciones necesarias y el rol del Estado de forma limitada, seguridad y justicia. Exacto. Entonces, la labor del Estado de Derecho es precisamente limitar el poder excesivo y defender los derechos ciudadanos, aquellos que están incorporados en estos tres derechos que yo creo que son la base para las demás acciones humanas, ¿no? Como bien lo decía Mise, que son vida, libertad y propiedad. ¿Qué es lo que tiene que defender el Estado de Derecho? La vida de las personas, garantizarla. Exacto. Más que defenderla, ¿no? Sí, sí. Igual que lo que tú conversabas del derecho de propiedad. ¿Por qué el derecho de propiedad es un derecho fundamental del ser humano? ¿Sabes otra cosa que cuando tú haces esta pregunta, yo lo vinculo mucho, tal vez con la idea que tiene el ciudadano promedio, o tal vez antes, yo creo que ahorita hemos aprendido mucho con todo este tiempo, ¿no? Pero siempre se asociaba que propiedad, bueno, propiedad es económico, propiedad es de quien es dueño, propiedad es quien es comerciante, propiedad es empresario. Pero si yo no tengo nada, entonces el tema de propiedad no es un problema mío. No, señor. El tema de propiedad, la posibilidad de acceder a la propiedad es un tema de todos, porque nuestra primera propiedad es la vida. Lo que nosotros hagamos con nuestra vida, nuestro trabajo, también es propiedad. Entonces, es quitar la idea de que propiedad es solamente económico. Es un tema de te permite escoger el proyecto de vida que tú quieres hacer con tu vida y cómo lo vas a llevar a cabo. Es decir, es algo principalmente humano y ético, más que económico. O tal vez lo económico ciertamente viene con eso, pero no es lo único que está atado a la propiedad. Es pensar la propiedad en el sentido que te da libertad, potencialidad, que lo que tú deseas no se queda en wish list, sino con qué se come eso, cómo se concreta con la propiedad, ¿no? Y es lo que te da autonomía e independencia, no dependes de terceros, especialmente del Estado. Sí, como decía, ya no recuerdo si fue Hayek o Mises, creo que es Hayek, que es la mejor garantía de libertad, pues la propiedad, y que eso por supuesto tiene que estar garantizada por un Estado de Derecho y especialmente por las constituciones que son las que conforman pues la vida de una sociedad, ¿no? Sí. La Constitución del 99, creo que la del 61 también garantizan pues la defensa y la protección del derecho de propiedad. Pero bueno, hemos visto que en Venezuela ha sido poco... Sí, hay un desfase entre lo que dice el papel y lo que la realidad, pero me gusta esto que acabas de decir, porque la Constitución del 99, de la cual yo soy súper crítica, porque además tiene una falla de origen terrible, ¿no? Sabemos aquel juramento terrible de jurar sobre la moribunda, pero esta Constitución trae por primera vez, o si no recuerdo mal, los atributos del derecho de propiedad, uso, gozo y disposición. Y eso es importante, porque cuando nosotros hablamos en algún momento sobre violaciones al derecho de propiedad, la gente suele pensar que es que te quiten algo. No, pero la posibilidad de que tú no lo puedas usar como tú quieras, que tú no puedas disfrutar de los frutos del que ella deriva, también es una violación al derecho de propiedad. Cuando desnaturalizan el derecho de propiedad en todos sus atributos, son violaciones al derecho de propiedad. Entonces, es expandir la mente de que el derecho de propiedad no es solamente que te quiten algo, sino que distorsionen el derecho de tal modo que ya no lo puedes usar como lo hubieses deseado usar. Exacto, lo que tú decías al principio, esta definición que ha puesto mucho de moda el profesor Venegas Lynch de Argentina, que es el respeto a ese proyecto de vida que tú tienes para ti, para tu familia y para tu futuro, pues para tener un futuro con bienestar y con prosperidad, ¿no? Y que nadie debe intervenir en eso, debe ser protegido y defendido. Pero también sería bueno que habláramos, Andrea,
precisamente del derecho y la legislación, pues. ¿Cuáles son las atribuciones de un parlamento, que es el que ejecuta las leyes que el derecho les provee para beneficiar a la sociedad? No para hacer legislación o leyes que vayan y que sean muy costosas para los ciudadanos, porque el que legisla tiene que conocer de derecho, tiene que saber cómo funciona, no solamente el Estado de Derecho, sino el derecho, como tú bien decías al principio, como una herramienta para beneficiar a la sociedad. Sí. Estos liberales que tú has mencionado de la Escuela Austríaca de Economía, Hayek, Mises, pues son herederos de una tradición que va mucho más atrás con Bastiat, que en 1850 escribe este ensayo súper didáctico, La Ley. Yo todavía lo sigo invocando en mis clases, a pesar de que sea de 1850, pero es súper vigente. Súper vigente. Te dice que la ley es un instrumento para defender estos derechos fundamentales de los que hemos venido hablando: vida, propiedad y libertad. Y que cualquier uso que tú hagas distinto a la ley es una distorsión de la ley. Entonces, cuando el derecho o ya la traducción del derecho, algo muy más específico, cuando la ley va más allá de proteger y garantizar estos derechos, ya se convierte en otra cosa. Entonces, Hayek, en Derecho, Legislación y Libertad, hace una diferenciación entre lo que es el derecho, ese instrumento que me permite ejercer mis derechos y libertades, que es una garantía también de mis derechos y libertades, de legislación, como mandatos, como directrices, que es lo que te permito hacer esto, las autorizaciones, las licencias. Eso no es ley, eso no es derecho. Y es importante tomar en cuenta esto, porque también si nos vamos a otros autores que no necesariamente son liberales, pero que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y vieron que el régimen nazi también tenía un ordenamiento jurídico, había unas leyes también dictadas por el Parlamento. A partir de la segunda mitad del siglo XX se empieza a cuestionar el concepto realmente de ley. Ley no es solamente que sea producto estatal, producto de un parlamento o en desarrollo de una constitución, sino si materialmente no te permite ejercer derechos y libertades, eso es cualquier cosa menos una ley. Una constitución, la Constitución de Cuba, por ejemplo, se llama así porque es un título, pero no limita el poder del Estado y no garantiza derechos y libertades. Entonces, si tú no vas a lo material, o el llamado de atención es darte cuenta que efectivamente ese instrumento te permite hacer eso, defender derechos y libertades. Entonces, la ley es eso, y es distinto de legislación, es distinto de mandatos, y esa distinción sobre todo la desarrolla mucho más Hayek en este libro de Derecho, Legislación y Libertad, y es algo de lo que nosotros tenemos que estar conscientes, no solamente en este país, sino en general. ¿Cómo está conformado tu ordenamiento jurídico? ¿Son leyes en este sentido que estamos hablando o son decretos presidenciales que son voluntades unilaterales, sin discusión, sin proceso, sin transparencia? Es que tú seas crítico ante lo que tienes frente a ti. No tienes que ser abogado, de hecho un ciudadano se tiene que preguntar qué es lo que tiene frente a sí, porque es destinatario de esos instrumentos. Entonces, es tomar en cuenta la verdadera naturaleza del ordenamiento jurídico. Sí, fíjate qué interesante todo eso que estás diciendo, que es poco conocido cómo funciona la legislación y cómo funcionan las leyes, porque nos hacen que debemos cumplirlas, pero no sabemos cuál fue la intención del legislador para hacerlo, porque creo que se hace muy poco análisis costo-beneficio de las leyes. Nosotros tenemos un instrumento pues para hacerlo, precisamente para ver, bueno, cuánto le va a costar al ciudadano, a la sociedad, esa ley y cuánto lo va a beneficiar. Muchas veces del Parlamento salen leyes que lo que hacen es costar más de lo que beneficiaría, ¿no? Entonces, ese tipo de leyes, pues habría que revisarlas y quitarlas, o cuestionarlas, o bueno, ¿cómo se llama? De quitarlas. Yo soy la principal promotora de, vamos a desregular, pero como dicen que a Andrea se le va la mano, pero vamos a poner un ejemplo: la ley orgánica del trabajo, del trabajador y de la trabajadora, ¿ok? Así se llama, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y dónde está el patrono? Porque estamos hablando de una relación jurídica de dos, ¿no? Entonces, ya de una vez el título, el lenguaje no es inocente.
el lenguaje no es tan neutral. El lenguaje te envía un mensaje. Ya de una vez te dicen, cuando estoy obviando una de las partes de la relación, es porque ya estoy tomando una posición a favor de una de las partes en contra de otra. Y si lees el resto de la ley, cuando se establecen más cargas y obligaciones a una de las partes, nuevamente el patrono, y donde se distorsionan los conceptos de derecho hacia el trabajador, cuando tú haces ese análisis costo-beneficio que tú acabas de mencionar y que nosotros por muchos años dábamos y seguimos dando en nuestras clases, etcétera, etcétera, te das cuenta que es mucha carga para una de las partes de esa relación jurídica en detrimento de ambas, poniendo en riesgo el puesto de trabajo. Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, crear estas oportunidades o estos beneficios a la mujer trabajadora con esos descansos y tantas prerrogativas, cuando en los puestos de trabajo, en la práctica, cuando tú vas a una entrevista, lo primero que te pregunta, ¿estás casada? ¿Y cuándo esperas tener hijos? En consecuencia, te presentas con muchas desventajas en el mercado laboral. Van a escoger al hombre soltero y que no tiene perspectivas de casarse en lo próximo, o que ya esté casado, pero no tiene todas estos issues que va a tener la trabajadora. Entonces, si tú no haces un análisis de la ley, te vas a dar cuenta que el discurso se supone que es en favor del trabajador, para proteger puestos de trabajo. Si lo analizas, es todo lo contrario. Es todo lo contrario y es, bueno, un costo y un desgaste para la trabajadora. Pues en vez de beneficiar, pues exactamente. Entonces este tipo de leyes las llamaba Hernando de Soto las leyes malas, ¿no? Porque no son leyes que van a contribuir al desarrollo, ni al crecimiento, ni a la oportunidad. Porque ¿qué es lo que busca una empresa? Precisamente generar empleo, generar riqueza, generar bienestar, siempre y cuando tenga las posibilidades de un marco jurídico acorde Claro. a libre mercado. Pues, ¿qué es lo que proporciona bienestar y prosperidad? Vamos a estar claros, Andrea, ¿quién más que tú que dictas clases en la universidad? Y quería, bueno, ya para ir cerrando esta podcast tan interesante, es precisamente cuando tú como profesora de Derecho de la universidad transmites a tus alumnos con qué literatura y con qué marco del país logras transmitir y convencer la importancia de un Estado de Derecho que de verdad vaya hacia un desarrollo y crecimiento como estábamos diciendo anteriormente. Bueno, realmente es un reto, porque evidentemente tengo que enseñar el derecho vigente y la legislación justamente que acabo de criticar, pero porque yo los tengo que preparar para el ejercicio el día de mañana. Esa es una realidad práctica que no puedo evadir. Pero al mismo tiempo que hago yo les advierto, una cosa es esta realidad práctica y otra cosa es lo que debería ser, a lo que deberíamos aspirar y para lo cual ustedes se están formando y yo sigo desde mis nichos trabajando y cualquiera desde sus nichos debería seguir procurando trabajar. Es como una labor cívica, un plus que debemos hacer todos desde donde estemos. No importa si yo soy profesora y el otro no, todos tenemos posibilidades de hacer un cambio. Entonces, ese deber ser, yo lo combino con muchas lecturas. Acabamos de hablar la ley de Bastiat, Hayek, Derecho, Legislación y Libertad. Puedo ser un poco incluso más disruptiva porque aunque yo enseño análisis económico del derecho, a mí me gusta hablar de literatura. Ayer hablábamos, o en estos días hablábamos con el profesor Martín Krause de uno de sus libros que se convirtió en un manual de lectura obligatoria para muchos de nosotros, que es Economía explicada a mis hijos. Una forma muy sencilla de explicar la economía en los términos en los que hemos venido hablando. Que además es un programa permanente de Se Dice, pues. Exactamente. O hablamos de Borges y la economía. ¿Quién iba a juntar esta literatura fantástica de Borges con la economía? Se puede hacer porque además son ciencias sociales, es un conocimiento que no está dividido en compartimentos estancos y ese es mi mensaje, que no solamente se formen como abogados, porque el que solamente sabe de derecho no sabe ni siquiera de derecho. Entonces que vayan más allá y que sean críticos, que sean irreverentes. Y yo sí recomiendo lecturas como Borges, recomiendo lecturas como hasta El Principito. Del Principito se pueden sacar muchas lecturas
de aprendizaje sobre el derecho de propiedad. Yo Ujú. digo que El Principito no es una lectura infantil, sino es para gente que tiene una intención de ampliar su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, Sí, nosotros precisamente en ese programa que tenemos para niños, niñas y jóvenes, el Principito es el tema de derechos de propiedad, pues, porque, bueno, como el Principito cuida a su rosa, eso como una parte, ¿no? Pero sí, todo el Principito tiene muchas lecciones sí, que aprender, ¿no? Y qué importante es que tú le transmitas a tus alumnos que a través de la literatura también pueden encontrar herramientas para el debate, para la discusión, porque yo creo, Andrea, y bueno, tú como profesora me imagino que lo practicas, que hace falta mucho debate en el sí, país. Hace falta la argumentación que sea necesaria para precisamente comprender todo esto que tú nos estás hablando, lo que es el derecho, de cómo está constituido, cómo la Constitución, y valga la redundancia, es como la base del ejercicio de ese derecho, de cómo la legislación tiene que estar en beneficio de los ciudadanos y no simplemente para favorecer a exacto. unos cuantos, y como bien tú hablabas de esta ley donde ni aparece el patrono, que es el principal empleador, Claro, pues, y es el que tiene que fortalecer su empresa para generar más puestos de empleo, más trabajo, y puestos de eso es calidad trabajo, de vida y calidad de fuentes de vida, riqueza. y la gente, no todo el mundo puede ser empresario, por eso es que buscamos pues empleo en empresas que nos Claro. permitan la calidad de vida, que eso también lo presentamos en estos días, que por supuesto el profesor Krause también lo lleva adelante, que es el índice de calidad institucional, pues, Ujú. que son las instituciones. Antes de cerrar quería también que me dieras un marco del tema institucional, porque está muy vinculado al derecho, pues, que son las instituciones, y las instituciones que no solamente son las que uno ve, las físicas, los edificios, Exactamente. el poder judicial, la independencia que debe tener, o el parlamento, etcétera, sino también son las normas y conductas y esas reglas que no se ven, y esos principios que no se ven, pero que tienen que ser defendidos y tienen que ser protegidos, como el derecho de propiedad, la libertad de expresión, que son instituciones también. Entonces, Es lo que hemos venido hablando a lo largo de esta conversación, que lástima que se termine, pero es justamente institución. Douglas North lo decía como de un modo tan sencillo: límites al poder del Estado. Una institución es aquella que funciona para limitar el poder del Estado. Eso es, eso es importante, de que si tú sabes cuáles son las reglas del juego, que no te las cambien de forma arbitraria, de forma de la noche a la mañana, que haya transparencia. Y una institución preserva eso, preserva que, 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 que las reglas que se han establecido, y que las reglas se establecen justamente para que cada quien ejerza sus derechos y libertades sin ir más allá y no entorpezca al otro, se respeten y no se cambien de la noche a la mañana. De un modo micro y de un modo macro, es un límite al poder del Estado. Es la esencia de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, muchos dirán, bueno, eso solamente le interesa a los abogados. No, nos interesa a todos como ciudadanos, en la medida en que yo ejerzo mis derechos y el Estado se queda hasta aquí. El Estado solamente tiene funciones muy limitadas, y lo que debe procurar el Estado es que yo pueda ejercer libremente mis derechos y no haya un obstáculo arbitrario para ese ejercicio. Las instituciones están para eso. bueno, y ahora, para finalizar, ¿cómo puede participar más activamente el ciudadano en la defensa de ese derecho y en procurar la limitación del poder? Que seamos críticos, que a pesar de que tengamos espacios, algunos más reducidos que otros, porque no todo el mundo tiene un espacio como, no sé, como este que tenemos tú y yo, o yo desde un salón de clase, o un periodista, etcétera, etcétera, todos tenemos posibilidades de ir más allá, y es ir más allá siendo críticos, no siendo borregos, no repitiendo, bueno, porque esa es la ley, porque esa es la ley orgánica del trabajo, del trabajador y de la trabajadora, que yo siempre me tapo la nariz con ese título. Ajá, pero ¿y dónde está la otra parte de esa relación jurídica? Y así podemos poner muchos ejemplos, no solamente porque también eso ocurre con las relaciones arrendaticias, eso ocurre en general de protección al consumidor, como lo quieran ver, etcétera, etcétera. Es siendo críticos y disruptivos y preguntándonos cuál es la razón de ser de cada cosa, qué es lo que está detrás de cada cosa. No es simple y llanamente aceptarlo
pacíficamente, sino entender y abrir los ojos, siendo críticos con lo que está pasando realmente. Y ser ciudadanos activos, porque la sociedad es de todos y todos debemos intervenir en aquellas acciones que nos permitan pues más libertad, que eso es lo que siempre queremos, ¿no? Bueno, y este ha sido nuestro Se Dice Podcast, súper interesante con la profesora Andrea Rondón. Si quieren, además, seguir haciendo preguntas a la profesora Andrea Rondón, pueden escribirnos a través de nuestras redes. Este podcast los van a poder ver en el YouTube de Se Dice Libertad, y síganos arroba Se Dice en X y Se Dice Libertad en todas las otras. Así que muchísimas gracias y véannos siempre en Se Dice Podcast.